Ella es Lita Martínez. Lita Martínez es trabajadora social y abogada feminista. Es activista social por los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes. Es directora ejecutiva del CEPAM Guayaquil, la coordinadora de la Unidad de Atención a la Niñez Maltratada del ex INFA, miembro del equipo jurídico de las organizaciones de la sociedad civil que trabajó la propuesta de inclusión del femicidio como delito penal autónomo en el Código Orgánico Integral Penal. Es representante de las víctimas en el caso Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consejera del Cuarto Consejo Ciudadano Sectorial de Salud y de Derechos Humanos. Y forma parte del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres Ecuador. Bienvenida, Lita, gracias por conectarte y darte este tiempo para conversar con nosotras. Muchísimas gracias, ¿no? Para mí es un placer siempre estar en estos espacios, pues soy absolutamente convencida de que desde la palabra podemos ir generando cambios y sobre todo desde la reflexión colectiva, que es desde donde se nutren todos los saberes y vivencias de las diversidades de las mujeres. Lita, para pasar, digamos, a la primera pregunta, quisiera que tal vez tú nos cuentes desde esta experiencia, este trabajo que hacen desde CEPAM, este acompañamiento, ¿cómo describirías tú el estado de situación de los derechos de las mujeres y las niñas en Ecuador de cara a este 8 de marzo? Bueno, creo que si bien es cierto los logros que se ha conseguido por el movimiento de mujeres y por la colectiva feminista en los últimos tiempos han aportado y también han incidido en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero no es menos cierto que nos falta aún mucho, mucho, mucho por hacer y para que alcancemos el pleno ejercicio de nuestros derechos. Aún, mira, reconociendo el derecho a la vida libre de violencia, aún teniendo normas, leyes que propugnan la prevención, la erradicación y la sanción de todos los tipos de violencia, el Estado no ha terminado de generar acciones efectivas ni sostenidas, lo que definitivamente limita la erradicación de la violencia, avala la impunidad y la desprotección en las que las mujeres nos sentimos. Por lo tanto, la preocupación por nuestras propias vidas sigue siendo, hace parte de nuestros temores cotidianos, el enfrentarnos a un sistema de justicia que está cargado de estereotipos que no solo que son un obstáculo, digamos, para la justiciabilidad de los derechos, sino que también distorsionan el sentido de instituciones que deberían protegernos, como son en el marco del litigio, digamos, puntualmente el debido proceso, la tutela judicial efectiva de los derechos y de la justicia en sí misma. Entonces, digo con toda certeza que aún cuando seguimos postulando avances, estamos en situación total de vulnerabilidad. Seguimos en una realidad lacerante en donde una de cada 4 niñas menores de 16 años son víctimas de violencia y se encuentran frente a este sistema que no las protege, que no las acompaña, en donde campea la impunidad. Y también, como decía al inicio, seguimos encontrando estereotipos de género en el conocimiento de las situaciones de violencia, en el manejo de los medios, en el sistema de justicia, como hace 18 años se encontró Paola Guzmán Albarracín. Estamos en donde se atrevió a decir que ella era la víctima provocadora y que ella era la responsable de que este adulto en pleno ejercicio del poder hubiera atentado contra su cuerpo, contra su dignidad, contra su propia autonomía sexual. Eso sigue pasando aún ahora. Entonces, definitivamente, si bien es cierto, hay normativa, hay avances, pero estamos todavía en una situación de vulnerabilidad, nos encontramos frente a respuestas del Estado casi que desarticuladas, sin presupuesto suficiente ni intencionado de manera contundente la implementación de la ley de prevención y erradicación de la violencia, y esto se reduce, digamos, o se mira de manera simple en que no se ha activado tampoco el sistema de protección. Si fuera así, no hubiéramos tenido el año pasado 119 mujeres víctimas de femicidio. En lo que va del año llevamos ya 19 víctimas de femicidio. Entonces es preciso que este sistema de protección, que esta alerta, se active para poder garantizar nuestras vidas y poder seguir ejerciendo todos los otros derechos que nos asisten.
Estamos, Lita, en un marco electoral donde, como decía al inicio, hay diversas propuestas por parte de los candidatos que están mostrando ya su mejor cara hacia el género, justamente viendo que capaz que se les olvidó el tema. Entonces, ¿cómo ustedes ven desde el movimiento de mujeres las demandas a la Asamblea, al nuevo gobierno? Mira, la pregunta que planteas o esta reflexión hace parte también de la reflexión que hemos estado dando tanto como CEPAM, pero como parte del movimiento de mujeres diversas en resistencia en Guayaquil, nuestro Guayaquil feminista. Y es justamente esta necesidad de entrar con contundencia, con claridad, a plantear nuestras demandas, intentando, en la medida de lo posible, evitar la instrumentalización de nuestras causas, de nuestras necesidades, de estas obligaciones que tendría cualquiera de los dos que llegue, para en este momento sí abrigar causas o decirse más feministas que el mismo movimiento feminista. O sea, creo que nos toca estar muy atentas también, porque pudieran aparecer campañas o propuestas que nos podrían tentar a pensar que va a ser efectiva la respuesta. Ya nos hemos dado duro, ya nos confrontamos frente a ofertas y a incumplimientos. Si no fuera así, ya tuviéramos la despenalización total del aborto en curso. Se nos quedó en la Asamblea, si ustedes lo recuerdan, hace algunos años, y lastimosamente creo que nos toca aprender a diferenciar entre lo que es una oferta de campaña, que se queda en eso, una oferta y un real compromiso. Y para eso, las organizaciones de la sociedad civil entramos con contundencia a decir los mínimos indispensables para que las mujeres podamos acceder a una vida digna, acceder a protección de nuestras vidas, acceder a nuestros derechos sexuales y reproductivos sin restricciones, ni prejuicios, ni estereotipos, acceder a respuestas que nos acompañen, que nos ayuden a tener autonomía, para autonomía económica, autonomía sobre nuestros cuerpos, autonomía económica también, para en el momento en el que decidamos romper una relación de violencia, tengamos por lo menos garantizadas las mínimas condiciones para estar en menos riesgo. Plantear también y evidenciar estas inequidades y estas injusticias en relación a la recarga de la tarea del cuidado, que ha sido históricamente puesta sobre los hombros de las mujeres, las brechas salariales también. Entonces creo que nos corresponde como poner estos temas, estar atentas de que no se politicen, porque también es cierto que las mujeres queremos escuchar, la sociedad quiere escuchar que el gobierno va a tener una respuesta contundente y clara, pero nos toca también hilar fino, sobre todo por el momento electoral en el que estamos. Y justo lo que acabo de decir, muchas veces estamos como esperanzados o a veces espera que desde el Estado se haga algo y como tú mismo dijiste nos hemos golpeado duro, ya a veces hemos tenido, en efecto hay victorias, hay como el tema de la ley contra la violencia contra la mujer y aún así falta de presupuesto, hemos tenido problemas precisamente para la implementación de políticas públicas del Estado en favor de las mujeres. En ese sentido, como sociedad, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación de las mujeres? ¿Qué podemos hacer para mejorar como sociedad frente a estas demandas, frente a estos problemas que nos afectan y que nos matan incluso? O sea. Sí, bueno, creo que ahí hay que, digamos, tener claro que hay dos niveles de responsabilidad. Uh-huh. Y no caer, digamos, también en este juego que nos han puesto a las mujeres, ¿no es cierto?, de frente a la violencia, a ti te toca protegerte, a ti te toca cuidarte, a ti te toca evitar que te pase, a ti porque saliste de noche, a ti porque tomaste el Uber, a ti porque te subiste en el barco. Ese tipo de responsabilidad que nos vuelven a poner a las víctimas, también hay que tener claro cuál es la responsabilidad del Estado y cuál es la responsabilidad de la sociedad civil. Porque nuestra responsabilidad como organizaciones, como movimientos, es justamente confrontar estas demandas reales de nuestra cotidianidad, de nuestra vida con esta respuesta y estar atentas a que podamos ir avanzando en unas políticas públicas o en respuestas del Estado mucho más sostenibles y que se acerquen de manera responsable, respetuosa,
pero sobre todo contundente a nuestras necesidades y nuestros derechos, que no sea el comodín que les va a permitir en este momento captar votos, o que no sea el comodín que en el momento en el que les toque tomar decisiones de recorte presupuestario o de ponderación de una o de otra estrategia, el tema de las mujeres quede invisibilizado, o sea, con el que se negocie más fácilmente. Entonces, el rol de la sociedad civil sigue siendo, creo que desde esta apuesta histórica nuestra, el movimiento de mujeres, la sociedad civil ecuatoriana ha sido muy propositiva, y también tenemos que decir, si hay leyes, si hay política pública, si ha habido cambios en la normativa, ha sido por el movimiento de mujeres, ha sido por nuestro trabajo, ha sido por la incidencia que hemos hecho, y creo que es ese el espacio en el que debemos entrar fortalecidas. Nos corresponde hacer vigilancia, nos corresponde hacer exigibilidad, pero nos corresponde también decir, estos son los mínimos que las mujeres ecuatorianas necesitamos para tener una vida digna. Creo que como movimiento, como colectiva, nos corresponde también hacer en su momento algunas reflexiones al interior nuestro, ¿no es cierto? Porque también debemos estar reflexionando permanentemente sobre evitar que los privilegios que nos habitan nos nublen la empatía. Es decir, no podemos pensar que algo no es un problema porque no nos pasa a nosotras. Y eso tiene que estar como absolutamente claro en el movimiento. Lo que nos pasa a una nos afecta a todas. Por lo tanto, son todas las luchas válidas. Y tener como la certeza de que debemos preservar la sororidad, la red de contraseñas, que nos den como esa seguridad de que no estamos solas, de que no avanzamos solas. Nos corresponde también, como organizaciones sociales, como movimiento feminista, acompañarnos para poder correr esas brechas, esas ventas, que nos habitan todavía, y tener la posibilidad o asumir la posibilidad de decir no como un derecho, decir no como una opción, rechazar lo que nos enseñaron y lo que nos acostumbramos a soportar como natural por el hecho de ser mujeres en una sociedad machista y patriarcal como la nuestra. Entonces, nuestro rol es seguir acompañándonos a nosotras y al resto de compañeras de mujeres en este correr esta venda, para que podamos reconocer esta soberanía, la soberanía sobre nuestros cuerpos, y disfrutar incluso del derecho al placer desde esta autonomía y desde esta libertad, sin prejuicios, sin tabúes, sin violencias, sin culpas. Y creo que, como para ir cerrando la pregunta, porque me fui de largo, creo que uno de los roles también de las organizaciones de la sociedad civil, del movimiento feminista, es justamente no perder esa posibilidad o esa obligación, esa razón de ser de la vigilancia y de la exigibilidad, sea quien sea que esté en el poder, porque el fin no justifica los medios. Volviendo al tema electoral, vimos que muchas de las, digamos, propuestas, como, digamos, casi que descubriendo el agua tibia de los candidatos, en algún momento era hablar sobre el tema del aborto, como que aquí en Ecuador el aborto fuera totalmente ilegal, digamos. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, avanzar en este tema frente también a esta visión un poco sesgada frente a este derecho? Claro, y ahí nos damos cuenta de que no conocen el tema, de que no les interesa, de que no se han tomado el tiempo suficiente para analizar todo lo que está alrededor de este tema puntual. Y el hecho de que en nuestra legislación exista las causales para poder acceder a un aborto legal no es una dádiva, es una lucha. Y nosotras como movimiento avanzamos a la despenalización del total del aborto, al aborto libre, seguro y gratuito. Y lastimosamente nos ha tocado ir llegando por escalas, ¿no es cierto? Como subiendo por pisos, cuando es un derecho que debe ser natural a nuestra capacidad de decir no como un derecho, como ya lo explicaba. Y creo que esa es parte de nuestra confrontación como movimiento de mujeres, estar justamente atentas. Nosotras estamos saliendo como movimiento de mujeres diversas en resistencia, con una campaña a partir del 11 de marzo, en la que vamos a plantear, digamos, por dónde, cómo, cuáles son estos mínimos que quien llegue al poder lo tiene que hacer, pero también estamos haciendo una reflexión
desde el reconocimiento de la postura de los candidatos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no sé, estamos confrontadas frente a un populismo y a una derecha recalcitrante, no tenemos la certeza ni la confianza que ninguno de los dos vaya a abrazar de manera certera las causas. Estamos absolutamente convencidas que nos va a tocar seguir impulsando, además porque pretenden, o no sé, seguir pensando que nos pueden endulzar la boca con una postura bastante tibia. Desde la presidencia de la República, si bien es cierto, quien llegue a ese cargo tendrá que decidir en su momento el vetar una ley, una propuesta en ese sentido, pero también tiene que generar las condiciones para que en esta corresponsabilidad con la Asamblea se puedan incluir en las reformas normativas. También tiene que vigilar para que lo que ya existe, ya tenemos el acceso al aborto por el aborto terapéutico que no se cumple. Tenemos la guía del aborto terapéutico, está establecido lo que deben hacer y es un bregar, es un suplicio, es inaccesible. Nosotras como CEPAM hemos acompañado únicamente a 2 mujeres que han podido acceder, pero con el acompañamiento de una organización que estamos allí, que peleamos y que damos argumentos legales, argumentos técnicos, que tenemos una cercanía, pero ¿qué pasa con el resto de mujeres en el rincón más chiquito del Ecuador? Si tenemos una guía, si hay la normativa, ¿por qué sigue estando bajo la discrecionalidad de profesionales de salud que se cobijan bajo la objeción de conciencia y tienen la posibilidad de violentar una norma establecida y no permitir que se acceda a un servicio o a un derecho? Y creo que va de la mano. Ya tenemos, hay que hacer cumplir lo que ya tenemos, pero también seguir exigiendo un avance en lo que nos falta. Listo. De todas maneras, a ver, quisiera tal vez que nos comentes cuáles son los pendientes, los urgentes que tiene ahorita, porque hay proyectos de ley que se están trabajando, que se quedan, digamos, sin concluir en la Asamblea, otros que toca retomar, por ejemplo, como el Código Orgánico de la Salud, que fue vetado totalmente. En cuanto a la Asamblea, ¿cuáles son las urgencias que tiene que tratar la Asamblea una vez que se instale ya en mayo del 2021? ¿Cuáles crees tú que son los temas prioritarios para las mujeres que la Asamblea tiene que trabajar? Bueno, se nos queda pendiente, como tú ya lo decías muy bien, el Código Orgánico de Salud. Como organizaciones, como movimiento social, nos toca también hacer nuestras propuestas, revisar y plantear desde nuestra perspectiva el aporte para esta ley. Se queda pendiente también las reformas al COIP, que es preciso sobre todo para las respuestas inmediatas y efectivas frente a la violencia, al femicidio. Se nos queda pendiente también la ley de educación, el garantizar o el establecer con mayor claridad la inclusión de la educación integral en sexualidad. Y creo que por ahí se nos quedan también la posibilidad de ir avanzando o mirando un poco más cómo las leyes que fueron presentadas para la reactivación económica y productiva frente a la pandemia del COVID, sin duda alguna nos deja a las mujeres en mayor indefensión, y estamos hablando de que se sigue perpetuando la feminización de la pobreza. Entonces nos toca como hacer esa incidencia, y obviamente el COIP en la despenalización del aborto, esa es una causa que está pendiente. Sin embargo, si se quiere, con mucha expectativa. Las feministas un poquito más antiguas vemos con mucha energía, con mucha fuerza, la potencia también de los grupos feministas, de las mujeres feministas jóvenes que pueden seguir abrazando esta lucha. O sea, definitivamente creo que esa es una de las deudas históricas. Lita, nada, agradecerte por esta entrevista, digamos, para Wambra, y un poco para finalizar, que nos comentes acerca de las actividades que va a haber en Guayaquil en estos días.
Bueno, sí, muchísimas gracias. Nosotras desde hace algunos años atrás nos constituimos en el Movimiento de Mujeres Diversas en Resistencia de Guayaquil, Guayaquil Feminista, que agrupa a más de 15 organizaciones colectivas y activistas que venimos trabajando por la defensa de nuestros derechos. Todos los 8 de marzo nosotras, como una práctica, nos hemos tomado las calles y hemos renombrado todas y cada una de las plazas de nuestra ciudad que hacen un reconocimiento, una valoración del aporte masculino en el quehacer de la ciudad, desconociendo totalmente el aporte de las mujeres, y las hemos renombrado. En este año no va a ser la excepción. Vamos a reunirnos, a convocarnos el lunes a las 3 de la tarde en la Plaza Gavis Moreno, que antes se llamaba San Francisco, para avanzar hasta la Plaza de la Independencia, y la renombraremos como la Plaza de la Salvación. Y haremos actividades, cada una desde nuestros espacios, también considerando las condiciones que exige la bioseguridad, pero sin dejar de salir a las calles y sin dejar de decir lo que todavía está pendiente y lo que demandamos las mujeres. Muchísimas gracias, Elita, por tu tiempo, por acompañarnos en este programa especial de Voces y Propuestas, y estaremos atentos y atentas a las acciones que hagan desde el movimiento feminista, desde varias partes del país, precisamente como para traerles a ustedes a la programación, a la audiencia de Wambra y de los otros medios, porque como les explicábamos más temprano, pues vamos a hacer una cobertura colaborativa con Manifiesta, con la barra espaciadora, junto con compañeras de las pornógrafas, del colectivo Azulado. Entonces vamos a estar ahí muy atentos y atentas precisamente a todas estas acciones que son necesarias, que son reivindicativas precisamente de los derechos de las mujeres. Muchas gracias, un gusto.